Hola niños. Hola, Todavía profe. tengo aire. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Otra vez no me van a hablar? El curso que menos me habla. Bien, ¿y usted? Bien, con frío. Estoy más abrigada que hijo único. Súper abrigada. Aparte que me pongo a trabajar en la mañana temprano y me siento, estoy mucho rato sentada. Entonces me entumo. Así que aquí bien abrigadita. Ya. Los avisos comerciales correspondientes. A ustedes no les tengo que decir que en la prueba atrasada, ¡ay, qué emoción! Hay algo sí que se me olvidó. Creo que no le puse las décimas a las notas de la prueba. Tengo que ponérselas. Y me falta subir una nota, me falta subir la nota diferenciada. ¿Ya? Así que esos son mis pecadillos en relación a ustedes. Ya. La próxima semana tenemos la última prueba y esa es el día miércoles, ¿ya? Por lo tanto, ese mismo día en la clase, yo hago un resumen de las 3 clases que se van a considerar en la prueba, ¿ya? Y luego, a partir de las 2, la prueba está, ¿no es cierto?, habilitada para que ustedes la respondan, ¿ya? Bueno, hay las clases son las 3 últimas, la que tiene que ver con el agua, con el aire y ahora que es sobre el suelo. ¿Ya? ¿Alguna preguntilla? ¿Alguna duda? La Catalina, la Milla, miro ahí, ya los nombro a todos, la Valentina, a la Amanda, Claudia Quintero. La Claudia Quintero es nueva, ni la conozco, no la he visto nunca. Claudia, podría encender tu cámara para conocerte, ¿ah? No sería Es el malo. nombre de la mamá, me parece. El Eduardo Lobos. Ah, yo pensé que era nueva, dije, nueva. Y no me dice nada el Eduardo. Ah, sí, la prueba, Cambiamos Aileen, el nombre, pero perdón, profesora, que avise a los niños. última prueba. Esa es la última. Ahora, hay una tarea, yo iba a poner una nota, se supone que una prueba no se iba a hacer porque iba a dar tareas que se le iban a ir poniendo, tenían un punto, iban a hacer 7 tareas. Pero debido a que son muy poquitos los que la mandaron, yo desistí de eso. Ahora, ¿qué voy a hacer? Creo que eran 3 tareas, le voy a asignar 5 décimas, la mitad del puntaje que tenían, le voy a asignar. ¿Ya? O sea, si usted tuvo 8 décimas del punto total, ahora va a quedar con 4. Si usted tuvo el punto completo, va a quedar con 5. Y se las voy a agregar a las notas de las pruebas. ¿Ya? Entonces, ahí yo les voy a enviar a través de Classroom, ¿no es cierto?, las décimas y a qué nota se las puse, si se las puse a la 1, a la 2, a la 3 o a la 4. Porque hay algunos que tienen bien buenas notas, entonces de repente no necesitan décimas, ¿ya? O sea, ahí vamos a ver si hay algún caso así que le sobren décimas, que lo guarde para el otro semestre. ¿Listo? Eso es lo que yo puedo hacer para que no sea un trabajo inútil de aquellos que lo hicieron. Pero la verdad es que eso me preocupa, el que yo haya dado la posibilidad de que una nota fuesen tareas, que no eran tampoco nada del otro mundo, y ni la mitad la haya hecho en su debido momento. ¿Ya? ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta más? Ya. ¿Le respondí su pregunta, Aileen? No me pesca la Aileen. Ya. Voy a compartir con ustedes el Power del tema que vamos a tratar hoy día. Me voy a apurar un poco porque lo hice medio, se me ocurrió hacerlo medio larguito, ¿ya? Pero no es difícil el tema, ¿no es cierto?, que vamos a tratar. Entonces, el título es El suelo que nos sustenta. Y aquí aparece, ¿no es cierto?, el objetivo que dice explicar la importancia que presenta el suelo para los seres vivos del planeta y las consecuencias que acarrea su deterioro. ¿Ya? Bueno, y aquí hay una imagen que precisamente muestra, ¿no es cierto?, nos muestra el suelo, ¿ya? Bueno, y aquí podemos ver una mirada superficial, ¿no es cierto? Y aquí
la estructura del suelo, ¿ya? ¿No es cierto? Aquí hay varias capas que constituyen el suelo, como nos podemos dar cuenta. Bueno. Ahora, ¿qué es lo que es el suelo? ¿Quién me puede decir lo que es el suelo? ¿Qué es lo que es el suelo? Ya. Bueno, el suelo, ¿no es cierto?, corresponde a la capa más delgada y que está más hacia la superficie, ¿no es cierto?, de la Tierra. Y que en el fondo es la que sostiene la vida de todos los ecosistemas. ¿Ya? Ahora, está formada, ¿no es cierto?, por una serie de partículas minerales que tienen distintos diámetros, las que provienen de las rocas que están más en profundidad. Porque si ustedes se fijaron, ¿cierto?, aquí tenemos, como dice ahí, el lecho rocoso o la roca madre, de ahí, ¿no es cierto?, esto se va fragmentando, esa era la palabra, no la podía pillar la palabra, se van fragmentando, ¿no es cierto?, y se van formando las capas, las otras capas y la capa más superficial, ¿cierto?, del suelo. ¿Ya? Ahora, también contiene materia orgánica, ¿no es cierto?, que puede estar viva, como dice yo, muerta, o sea, seres vivos y restos de organismos, ¿no es cierto?, que van quedando en el suelo, ¿ya? Y que de una u otra manera, ¿no es cierto?, enriquecen el suelo, ¿ya? Y, ¿no es cierto?, los seres vivos en general contribuyen con el suelo, ¿no es cierto?, desde distintos puntos de vista, ¿ya? Ahora, puede tener un grosor más o menos, o un espesor variable, ¿ya? Pero en el fondo, como dice ahí, la capa fértil, donde uno planta, es muy delgado, ¿no es cierto?, es de unos pocos centímetros, ¿ya? Ahora, eso es importante tenerlo en cuenta porque fácilmente nosotros podemos dañar esa parte, esa capa fértil del suelo, ¿no es cierto?, y dejarlo estéril, ¿ya? Bueno, ahora, en la formación del suelo, ¿no es cierto?, hay 5 factores, ¿no es cierto?, que en el fondo participan, ¿ya? Y que participan de una manera independiente. Bueno, estarían lo que son la roca madre o el material parental, ¿ya? Después el clima, luego estaría también el relieve o topografía, ¿no es cierto?, la biota, que se refiere a los seres vivos, y el tiempo de reloj, no el tiempo atmosférico, el tiempo de reloj, ¿no es cierto? Entonces, claro, porque el suelo demora, ¿no es cierto?, demora mucho tiempo en formarse y influye en la formación, ¿no es cierto? Es un factor entonces el tiempo que influencia, ¿no es cierto?, la formación del suelo. ¿Ya? Ahora, estos factores, ¿no es cierto?, que hemos mencionado acá, la roca madre, el clima, el relieve, la biota, etcétera, el tiempo, ¿ya?, que influencia la formación del suelo, ¿ya?, pueden ser clasificados en factores activos y factores pasivos. En el caso del clima y la biota, es decir, los seres vivos, los organismos, ¿ya?, corresponden a los factores activos de la formación del suelo. ¿Por qué? Porque la influencia que ellos tienen sobre la formación o desarrollo del suelo puede observarse directamente, ¿ya? Por ejemplo, las lluvias. Las lluvias son parte, ¿no es cierto?, del clima, por lo tanto, nosotros podemos ver el efecto que puede tener las temperaturas, también parte del clima, alta y baja, los vientos, ¿ya? Luego, los microorganismos. Nosotros también podemos ver, observar, ¿no es cierto?, cómo ellos pueden influenciar, ¿no es cierto?, este desarrollo, esta formación del suelo. Las lombrices de tierra, ¿no es cierto?, que son animales excavadores. Hay suelos que son, por ejemplo, mucho más apretados, ¿no es cierto?, que otros que son más sueltos, precisamente
por ejemplo, por estos seres vivos que nosotros encontramos ahí, que contribuyen, como decía yo delante, de distintas formas, ya sea contribuyen físicamente porque hacen algo en el suelo, ¿no es cierto?, porque dan vuelta a la tierra, porque la airean, o también o dejan espacio, ¿no es cierto?, o también porque agregan sustancias al suelo, ya sea porque mueren o porque, como en el caso de las lombrices, por ejemplo, que ellas se comen el suelo, así literalmente, comen la tierra, y pasa por su intestino, y en el intestino se le agregan sustancias que en el fondo fertilizan, ¿no es cierto?, contribuyen a mejorar el suelo, ¿ya? Entonces, la biota participa, ¿no es cierto?, una influencia en la formación o en el desarrollo del suelo. A ver qué están diciendo aquí. Ah, ya. Ah, correcto, no hay problema, Eduardo. Sí, suele ocurrir que Internet, y más si es VTR, falla, ya. Y luego estarían, ¿no es cierto?, los llamados factores pasivos, ¿no es cierto?, que son el tiempo, donde nosotros ahí, ¿no es cierto?, tiene una influencia como indirecta, y nosotros en el fondo no los podemos, en el fondo, apreciar directamente, ¿ya? La topografía y el material, ¿no es cierto?, en este caso la roca madre, nosotros, digamos, constituyen factores pasivos, ¿no es cierto?, que influencian el suelo, ¿ya? Ya que los efectos son pasivos porque los efectos no se pueden observar directamente. Yo, por ejemplo, no me puedo dar cuenta cómo la roca madre llega a constituir, cómo se va fragmentando, yo eso no lo veo. Eso es paulatino, demoroso y ocurre a través del tiempo, ¿no es cierto? Bueno. Y aquí lo mismo, ¿no es cierto? Este esquemita que es súper elocuente, ¿no es cierto? Y muestra y menciona acá estos factores que influirían sobre, ¿no es cierto?, el desarrollo o la formación del suelo, ¿ya? Los seres vivos, el relieve, la roca madre, el tiempo, el clima, los distintos factores del clima, ¿ya? Bueno, y aquí algunas características del suelo, que es importante que nosotros las tengamos en cuenta, ¿no es cierto?, o las conozcamos, ¿ya? Bueno, si nosotros vamos a definir como bueno un suelo que va a, ¿no es cierto?, donde se va a desarrollar la vida, donde vamos a plantar, nosotros deberíamos considerar algunas características que tenga el suelo, ¿ya? Ahora, esto sería, ¿no es cierto?, la textura sería, ¿no es cierto?, características que nosotros debemos considerar: la textura del suelo, la estructura del suelo, el pH y la salinidad que tenga el suelo, ¿ya? Porque no todos los suelos tienen esas mismas características, no todos tienen la misma textura, la misma estructura, el mismo pH, la misma salinidad. Por ejemplo, nosotros en el Orde tenemos suelos muy salinos, por ejemplo, ¿ya? Bueno, la textura, ¿no es cierto?, es esta característica que va a diferenciar a un suelo de otro y que tiene que ver con el contenido de las partículas que componen el suelo, ya sea partículas de mayor o menor tamaño, ¿ya? Ahí está estas partículas que hablan del limo, la arcilla, ¿ya? Son partículas, se les da nombre porque tienen distintos diámetros a estas partículas, ¿ya? Bueno, eso sería en cuanto a la textura. Dependiendo, ¿no es cierto?, del contenido de estas partículas, es la textura que va a tener el suelo. Si tiene, ¿no es cierto?, partículas de mayor diámetro, si tiene una mezcla equilibrada de partículas de mayor y menor diámetro, si tiene partículas mucho más pequeñitas, ¿no es cierto?, va a tener una textura diferente a otra, ¿ya? Lo otro también es la estructura, y que tiene que ver, ¿no es cierto?, en el fondo, la estructura tiene que ver cómo se agregan las partículas que van a componer el suelo, cómo se distribuyen entre sí esas partículas, ¿ya? ¿Cierto? Y también, ¿no es cierto?, la distribución de la materia sólida que pueda haber, del agua y del aire que
que constituyen el suelo, porque nosotros encontramos todo esto formando el suelo. ¿Ya? Lo que yo les decía delante, bueno, pueden haber suelos más compactos, pueden haber suelos más sueltos, entonces, y cada uno de esos suelos va a tener textura y va a tener una estructura distinta, ¿ya? Ahora, la estructura también es importante, como dice ahí, porque va a mantener una estabilidad, ¿no es cierto? Y va a permitir también, habiendo una buena estructura de suelo, ¿ya? Que los cultivos puedan crecer y desarrollarse de mejor forma, ¿ya? Bueno, y luego estaría el pH del suelo. El pH en términos generales, si nosotros vamos a la parte química en sí, cuando hablamos de pH se refiere al grado de acidez que tiene un medio, ¿ya? Entonces, en el caso del suelo, nosotros podemos ver si es más ácido o menos ácido. Cuando hablamos de que algo es menos ácido, decimos que es alcalino o básico, ¿ya? Entonces, los suelos tienen distinta acidez, ¿no es cierto? Ahora, un suelo va a ser ácido, ¿no es cierto?, cuando tenga un pH que está bajo, ¿no es cierto?, el pH 7, y básico alcalino si es superior a este, ¿ya? ¿Y cómo podemos saber nosotros el pH de un suelo? Porque lo podemos medir, ¿ya? Y una forma, hay instrumentos que nos permiten medir, ¿no es cierto?, el pH del suelo, ¿ya? Pero también hay estos, de forma muy simple, estos llamados papel pH que se utilizan, donde yo introduzco, por ejemplo, si quiero saber el pH del suelo, puedo poner estos papelitos pH en el suelo, que se humedezcan, y va a cambiar el color, y yo lo confronto esto con una escala de pH, y de acuerdo al color que da, me va a indicar si es el pH que tiene. ¿Ya? Entonces, o también hay instrumentos, aparatos que pueden medir el pH, un pHímetro, ¿ya? Pero esto es como muy práctico, esto del famoso papel pH, por ejemplo, ¿ya? Bueno, y luego está también, ¿no es cierto?, la salinidad de los suelos, ¿ya? Cuando es muy alta la salinidad, ¿no es cierto?, de los suelos, la verdad es que es difícil que se desarrolle la vida. Entonces, nosotros, como yo les decía, acá en el norte de nuestro país, nosotros tenemos suelos muy salinos, lo cual dificulta, ¿no es cierto?, el desarrollo de la vida, aparte, ¿no es cierto?, de la falta de agua. ¿Ya? Entonces, hay científicos que de hecho están estudiando, nosotros que hablamos de los organismos transgénicos, de una forma de poder hacer, ¿no es cierto?, que se pueda desarrollar otros seres vivos, otras plantas, por ejemplo, en estos suelos que son tan salinos, ¿ya? Bueno, también puede ser medida, ¿no es cierto?, la salinidad de un suelo a través de lo que es la cuantificación de la conductividad eléctrica. Y aquí, ¿no es cierto?, está una unidad en que se expresa esta conductividad eléctrica que tienen los suelos cuando son más o menos salinos, ¿ya? Bueno, y aquí hay unos valores, el valor de salinidad es óptimo por debajo de esa medida de 2 mmHOS, ¿ya? Y cuando es superior, ¿no es cierto?, a igual o sobre, está en los 4 mm, ya decimos que es un suelo salino y que probablemente, ¿no es cierto?, cueste que se desarrolle, ¿no es cierto?, un cultivo en ese tipo de suelo, ¿ya? Bueno, y aquí está la importancia del suelo. ¿Por qué serán importantes los suelos? A ver, ¿qué me pueden decir? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué son importantes los suelos? Porque ahí se cultivan las plantas y todos los alimentos que vienen de ahí. Exactamente, ¿no es cierto? Nosotros somos organismos heterótrofos, ¿no es cierto? Por lo tanto, nosotros no podemos producir nuestro alimento, dependemos de otros. Y dependemos, ¿no es cierto?, de las plantas, que son organismos fotosintéticos además, ¿no es cierto?,
y por lo tanto dependemos absolutamente del suelo, ¿ya? Bueno, y aquí, ¿no es cierto?, el papel que juega, ¿no es cierto?, en la sostenibilidad, ¿no es cierto?, de los ecosistemas, ¿ya? Como dice ahí, es un reservorio temporal, ¿cierto?, del agua y de una serie de nutrientes. Bueno, en el caso del agua, ¿por qué es temporal? Porque el agua se queda, si bien el suelo puede retener una cierta cantidad de agua, ¿no es cierto?, pero el agua se va filtrando, ¿cierto?, a los estratos inferiores y, ¿no es cierto?, en esta filtración se va también depurando, ¿ya? Y se va acumulando en estos acuíferos que se llaman, ¿no es cierto?, en estas aguas subterráneas, en estos pozos subterráneos que se llegan a constituir, ¿ya? Pero además también, ¿no es cierto?, el suelo es importante porque sirve de soporte a los seres vivos del ecosistema, ¿ya? A los vegetales, a los animales, ¿no es cierto? Y aparte de eso, ¿no es cierto?, también le proporciona los nutrientes a los seres vivos que ahí nosotros podemos encontrar, ¿ya? Por lo tanto, es súper importante, ¿no es cierto?, el suelo desde distintos puntos de vista, ya no solamente porque sirve de sostén a los animales y a las plantas, ¿no es cierto?, sino que también, como decíamos ahí, queda retenida temporalmente, queda retenida parte del agua y en algunas regiones de su profundidad, ¿no es cierto?, se forman estos pozos, y por otro lado, ¿no es cierto?, proporcionan los nutrientes que algunos seres vivos requieren, ¿ya? Bueno, ahora, la calidad de un suelo tiene que ver, ¿no es cierto?, con estas funciones que nosotros hemos mencionado, o sea, un suelo que es incapaz de, ¿no es cierto?, realizar estas funciones que aquí mencionamos, ¿no es cierto?, ¿ya? Es un suelo de mala calidad, ¿ya? Bueno, y aquí yo quise colocar, ¿no es cierto?, este monito que nos indica, ¿no es cierto?, en el suelo, que ahí también se desarrolla, por ejemplo, la vida. ¿Cómo cuidamos el suelo? Bueno, la verdad es que desde hace ya bastante tiempo, ¿no es cierto?, se habla de el deterioro que sufre el suelo a nivel mundial, no es una cosa que solamente en nuestro país puede ocurrir, ¿ya? Como dice ahí, actualmente 1/3 del suelo del mundo está degradado. La degradación en este caso implica destrucción, deterioro, ¿ya? Ahora, principalmente los suelos están degradados por las distintas actividades del hombre, lo que se llama también actividades antrópicas, ¿ya? Y que traen, ¿no es cierto?, como consecuencia que un porcentaje importante de nuestros suelos tengan algún grado de deterioro, ¿ya? Y eso implica pérdidas, ¿no es cierto? Pérdidas económicas, ¿no es cierto? Y que tampoco pueden en el fondo sostener a la población, porque fundamentalmente, ¿no es cierto?, los suelos se utilizan, ¿no es cierto?, para cultivar, ¿ya? Y eso nos proporciona el alimento que las poblaciones que son crecientes, ¿no es cierto?, requerimos y necesitamos, ¿ya? Por lo tanto, todos los seres vivos dependemos del suelo. Y si está deteriorado, ¿no es cierto?, eso implica, ¿no es cierto?, un efecto negativo para nuestra vida, ¿ya? Bueno, esta degradación del suelo, como dice ahí, es un proceso Profe, degenerativo. Dígame. ¿Sí? ¿Maximiliano era o no? después de No le un escucho, tiempo ese perdón. suelo para ser vital, o sea, como después de algún tiempo después de que ese suelo ya no sea servible, puede volver a dar vida, por decirlo así. Sí, pero si estamos pensando eso depende del deterioro, porque por ejemplo, pongámonos en casos extremos, hay fenómenos naturales que deterioran el suelo. ¿Cuáles? ¿Cuál puede ser un fenómeno natural muy drástico que llegue a deteriorar los suelos? La sequía, ¿Cuál, perdón?
A ver, La sequía. pero es que, a ver, ya, la sequía, pero algún fenómeno más drástico aún todavía, más drástico que una sequía. ¿Qué puede ocurrir, no es cierto? ¿Qué podría ocurrir que dañe el suelo? ¿Qué podría ser? A ver, voy a hacer algo porque no sé si en mi internet voy a conectarme. ¿Qué podría ser? A ver. Ahí vuelvo luego a la pantalla completa. ¿Qué podría hacer que, no es cierto, nuestros suelos se dañaran? Por ejemplo, una erupción volcánica. ¿Ya? ¿Por qué una erupción volcánica puede ser tan drástica? A ver, ¿me escuchan? Sí, porque va quemando el suelo. Exactamente. Desaparece, hace desaparecer todo lo que es eso es un gran problema para para las plantas, ¿no es cierto? Sino que también para todos los seres vivos, ¿no es cierto? Toda la fauna que se desarrolla en el suelo. Entonces, es un extremo, sí, ¿ya? Es bastante drástico, ¿no es cierto? El ejemplo que yo puse. Y en esos casos, ¿no es cierto? La recuperación del suelo puede demorar cientos de años, ¿ya? Ahora, nosotros somos un país, ¿no es cierto?, donde tenemos, por ejemplo, poco suelo cultivable, ¿no es cierto?, porque somos largos, nuestra geografía es ser largo y angosto, ¿no es cierto? Ya. Ahora, pero igual, ¿no es cierto?, el hombre se la ha rebuscado para plantar en las laderas del cerro, etc. Pero debido a distintos fenómenos, ¿no es cierto?, se ha producido erosión del suelo, que se va desgastando esta capa fértil del suelo. Por lo tanto, tenemos un porcentaje importante de nuestros suelos que están erosionados. ¿Ya? Lo mismo, esto que dijimos que avancen las dunas, también afectan los suelos, porque van desapareciendo estos suelos que son cultivables. Entonces, claro, ahí podría ser que nosotros pudiésemos recuperar un suelo en un tiempo menor a que si ocurre, ¿no es cierto?, una erupción volcánica. Nosotros tenemos muchos volcanes y han ocurrido erupciones volcánicas donde, si bien no se ha eliminado tanta lava, pero cenizas que también influyen en el suelo. Ahora sí, lo más drástico es cuando se elimina lava que quema porque es a altas temperaturas, ¿no es cierto? Y ahí sí que desaparece todo lo que es suelo, y eso sí que demora mucho tiempo en recuperarse, ¿ya? Pero por otro lado, el hecho de que se realicen prácticas agrícolas no apropiadas, por ejemplo, no sé, pues plantar y dejar un suelo completamente descubierto tampoco es bueno, porque el agua, el viento va desgastando. De hecho, las plantas retienen el suelo y a su vez el suelo es, ¿no es cierto?, sostiene las plantas, ¿ya? En zonas donde hay zonas más inclinadas, es más fácil que si está ese suelo desprovisto, que sea arrastrada esta capa del suelo, que sea erosionada, ya sea por los vientos o por el agua que escurre cuando hay lluvias, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, es un tema bien importante. Bueno, y aquí hablamos, ¿no es cierto?, procesos que llevan al suelo a disminuir su capacidad productiva inicial, se conocen como procesos de degradación, y son erosión, ¿ya? Uno, erosión; dos, degradación física; tres, degradación biológica, ¿ya? Y se mueren los organismos que existen ahí; degradación química; y desertificación. Ya, digamos como extremos, ¿no es cierto? Bueno, entonces, consecuencias de la degradación, ¿no es cierto? Se produce modificación de las propiedades físico-químicas del suelo, pérdida de elementos de nutrientes que son necesarios para las plantas, para los microorganismos que ahí existen, deterioro
de la estructura del suelo, porque perdemos capas del suelo cuando, por ejemplo, se erosiona, ¿ya? Erosionar es casi que se pele el suelo. Disminuye también la capacidad de retención de agua, ¿ya? Porque se va degradando la estructura del suelo, porque se va perdiendo el suelo. Pérdida física de materiales y aumenta la toxicidad, ¿ya? Aumento de la toxicidad también, ¿ya? Bueno, y aquí hay otro tema que nosotros lo tocamos en biología, ¿no es cierto? Así que lo vamos a pasar rapidito. Bueno, y tiene que ver, ¿no es cierto?, con el uso de los pesticidas, ¿ya? Ahora, nosotros, como dice ahí, tenemos, bueno, estos son datos más antiguos, no están así, no son tan nuevitos, ¿ya? 36,5 millones de hectáreas con algún grado de erosión, lo que implicaría, ¿no es cierto?, cerca ya del 50% del territorio nacional que está con daño, ¿ya? Bueno, 18,1 millones, ¿no es cierto?, la mitad, ¿no es cierto?, de esos que están con daño se encuentra en la categoría de erosión severa o muy severa, ¿ya? Por otro lado está el uso de pesticidas, y específicamente insecticidas y herbicidas, ¿no es cierto?, que se van incorporando al suelo, porque no queda una parte en el aire, y luego caen al suelo, ya no solamente en las plantas, ¿no es cierto?, y se van acumulando de alguna manera y se van convirtiendo en sustancias tóxicas, ¿no es cierto?, ¿ya? Lo cual daña el suelo. Entonces, claro, por un lado, nosotros vimos que se matan plagas, pero por otro lado, nosotros estamos dañando el suelo, ¿ya? Y también lo mencionamos, esto de que los residuos que pueden ser lavados por el agua de lluvia, o sea, además son arrastrados, ¿ya?, al propio suelo y a fuentes de agua, ¿ya?, y a las aguas subterráneas. Por lo tanto, es muy dañino, ¿no es cierto?, este uso de pesticidas, ¿ya? Bueno, después tendríamos, ¿no es cierto?, no compartí la pantalla completa, por eso me parecía que estaba medio extraña. Bueno, y en el caso, ¿no es cierto?, los pesticidas, obviamente, el uso es deliberado, no es una cosa que ocurra casualmente, ¿ya? Entonces, debe ser más controlado, ¿no es cierto?, el uso de los pesticidas. Bueno, y aquí hay una imagen que mostraría, ¿no es cierto?, lo que va pasando con estos pesticidas que van quedando luego en el suelo, ¿no es cierto?, y van causando daños. Lo mismo acá. Entonces, hay que informarse cómo, ¿no es cierto?, se van filtrando hacia las capas del suelo, ¿ya? Bueno, y aquí se menciona uno que ya conocíamos, ¿no es cierto?, que era el glifosato, que este es un herbicida no selectivo, por lo tanto puede matar a muchas plantas, incluso a las buenas puede afectar, ¿no es cierto? Y que se ha usado desde hace un tiempo atrás, ya para controlar las malezas que compiten o pueden llegar a competir con los cultivos, ya por recursos como la luz, el agua y también y los nutrientes, ya. Bueno, ahora, lo que hace, cómo mata a las malezas porque, ¿no es cierto?, inhibe una enzima que es fundamental. Las enzimas nosotros hablamos de que son proteínas, ¿no es cierto?, que participan en las reacciones químicas y las aceleran. Entonces, lo que hace el glifosato acá es inhibir, ¿no es cierto?, a algunas enzimas que son importantes en que se produzcan ciertas reacciones químicas. Ahora, como está inhibida esta enzima, no van a poder funcionar y terminan, ¿no es cierto?, muriéndose estas plantas, ¿ya? ¿Listo? Bueno, y de alguna manera, ¿no es cierto?, también puede llegar a afectar, ¿no es cierto?, a los otros organismos, ya no solamente a las plantas, que fue lo que mencionamos la otra vez, ¿ya? En el caso de la OMS, ¿no es cierto?, decíamos que se planteaban como que era, ¿no es cierto?, cancerígeno. De hecho, habían algunos indicios de que pudiese causar cáncer, ¿no es cierto?, en las personas, ¿ya? Ahora, lamentablemente ese glifosato se utiliza, ¿no es cierto?, en distintos ámbitos, ya no solamente en los cultivos, como dice ahí, parques, ¿no es cierto?, son rociados con este glifosato, y no hay como algo como
que pare, ¿no es cierto?, el uso de él, ¿ya? Bueno, y ahí, ¿no es cierto?, el impacto que podría tener también en la salud humana, pero está claro que contamina suelos, contamina agua, y lo cual implicaría también, como es arrastrado a fuentes de agua, ¿no es cierto?, que podía afectar, ¿no es cierto?, a organismos que viven, ¿no es cierto?, en este ambiente, y afectará a algas, a peces, moluscos, etc. ¿Ya? Bueno, y aquí está un poco lo que mencionábamos sobre el principio activo, ¿no es cierto?, de un herbicida que es el Roundup, ¿no es cierto? El nombre comercial que le colocó esta empresa, Monsanto, y que supuestamente fue comprada. Ahora, se supone que lo que decíamos la otra vez, que la patente está como que nadie se hace cargo de la patente del glifosato, por lo tanto cualquiera lo usa como quiere, no hay restricción, ¿ya? Bueno, y aquí está, ¿no es cierto?, lo que en algún minuto mencionábamos acerca de la soya transgénica, que es resistente a este glifosato, ¿ya? Y que de alguna manera, ¿no es cierto?, igual va afectando al organismo. También veíamos, ¿no es cierto?, que era utilizado en otras especies también, como el maíz, algodón, canola, etc. Bueno, y lo que dijimos que el glifosato mataba, ¿no es cierto?, ya, que eso lo mencionamos en biología, por lo tanto lo conocemos ya, y saber, ¿no es cierto?, que en algunos países, también lo dijimos, está prohibido. ¿Ya? Aquí en Chile todavía nosotros lo usamos y no hemos detenido lamentablemente el uso, a pesar de tener idea de los efectos negativos que pueda tener. Lamentablemente, ¿ya? Bueno, y aquí unas preguntitas para terminar la clase. ¿Qué importancia presenta el suelo? ¿Por qué es importante el suelo? ¿Qué importancia presenta el suelo? Bueno, ¿cómo se forma el suelo? Hay factores que influyen en la formación del suelo, podemos decir. Después, ¿qué consecuencia trae la degradación del suelo? ¿O qué es el glifosato y por qué no debería ser utilizado? ¿Ya? Bueno, esas ojalá que las pudiesen responder en algún minuto. Y lo que estudiamos hoy día, ¿no es cierto? Que es el suelo, algo de la estructura y formación del suelo, los efectos de los pesticidas sobre el suelo y el glifosato y su efecto negativo, específicamente sobre el suelo. ¿Ya? Recordar, ¿no es cierto?, revisar las 3 últimas clases para estudiar, ¿no es cierto?, para la prueba del próximo miércoles, que es miércoles 30 de junio, que sería la última prueba del semestre. ¿Alguna pregunta en relación a eso? ¿O a las clases? ¿O alguna cosa? ¿No? A ver qué me dicen en el chat. Ya, don Andrés Bonaco nos está presionando para que terminemos. Ya, niños, incluso terminamos unos minutos antes. Que estén súper bien. Gracias, Andresito. Chao, profe. Mucho. Chao, chao.